Dasha reposaba elegantemente en el sofá, observando el espejo del techo que la irritaba. Curiosamente, esa fue idea de ella, pero ahora no le proporcionaba alegría ni placer. Daría miraba a su esposo, quien estaba absorto en su teléfono una vez más. Sabía que volvería a decidir que no podía ceder, que no podía ganar más dinero. Esta conversación no era nueva, así que ya sabía cómo terminaría. Se enfadaba con su esposo por no cumplir sus promesas matrimoniales. Marinka, por cierto, ya ha volado 2 veces a Dubái con su esposo este año, dijo Daría descontento, apretando los labios y observando a su elegido, que no podía apartar la vista del teléfono. Cuando la voz colgó en el aire desde el teléfono, él la miró como si esperara que terminara su discurso para poder volver a sus responsabilidades anteriores. En cambio, Valentina recibió un automóvil de su esposo sin necesidad de dar a luz a un hijo. ¿Ves a mis amigas? Los esposos las aman, así que hacen todo por ellas. Mientras tanto, tú simplemente esperas a que te sirvan todo en bandeja de plata con una actitud pasiva. Tu pasividad me molesta. Sabes que podría haber tenido una vida completamente diferente si hubiera elegido a alguien más como esposo, dijo Daría con voz insatisfecha, apartando la mirada de sus propias piernas maltratadas. Sabes perfectamente que estoy construyendo mi carrera y que no siempre se comienza desde cero. He estudiado durante años para trabajar en la industria petrolera y tú quieres que deje todo eso para empezar un negocio para que puedas volar a Dubái, preguntó el hombre, levantando las cejas y finalmente apartando el teléfono. ¿Y tú? ¿Quieres que tu esposa sea peor que sus amigas? Sinceramente, no me importan tus amigas. Todos ustedes quieren sentarse y no hacer nada, solo criticar a los demás para que ganen dinero por ustedes. Es demasiado, ¿no crees? No, no creo, respondió Daría con voz brusca, levantándose del sofá, enderezando el albornoz que se le había resbalado hasta la cintura. Miró a su esposo, quien retomó el teléfono. Esas interminables conversaciones laborales la irritaban. Se acercó, tomó el teléfono ella misma y lo sostuvo frente a la cara de su esposo. Si no hablas conmigo ahora y sigues absorto en el teléfono, lo lanzaré por la ventana, dijo ella con descontento. Así que la próxima vez, compra un nuevo teléfono para ti, no para mí, respondió el esposo, devolviéndole el teléfono. Ella se recostó nuevamente en la misma posición. Apoyó la mano en la frente de Víctor. Todas esas discusiones la irritaban. Colocar a su esposa en su lugar también resultaba difícil para él, ya que sabía que sus aires de realeza comenzaron mucho antes de su matrimonio. Él mismo era culpable de decidir casarse con ella a pesar de sus aspiraciones. Es posible que después del nacimiento de un hijo, Dasha se vuelva más tranquila y reservada, pero ni siquiera tenía intención de hablar sobre niños. Y convertirse en una persona más tranquila no estaba en su agenda diaria. Víctor tomó su paquete de cigarrillos y salió al balcón, dejando a su esposa sumida en pensamientos pesados. Cuando regresó, ella lo miró con desaprobación en los ojos. ¿Qué te impide empezar un negocio ahora mismo? Puedes ocuparte del trabajo mientras desarrollas un negocio al mismo tiempo. Todos saldrán ganando. Tu educación no se desperdiciará. Podrás seguir haciendo lo que te gusta, Dasha. Para ti, vivir es trabajar. Pero para un hombre la vida es trabajo. Para una mujer la vida es la maternidad, dijo Víctor, cortante, tocando un tema bastante delicado. Dasha se puso pálida de rabia, pero no dijo nada más. Se levantó del sofá de manera llamativa, ondeó su bata y luego desapareció en el baño. Seguramente llenaría la bañera de nuevo y se quedaría allí más de 1 hora viendo videos graciosos en internet y charlando con sus amigos. Luego saldría y comenzaría esa historia de nuevo. Pero probablemente intentaría abordarla desde otro ángulo. A veces, Víctor sentía que lo tomaban por tonto al iniciar el tema. Cada vez era como si tuviera que olvidar sus conversaciones anteriores y su resultado. A pesar de su deseo de ganar mucho dinero, Dasha no tenía intención de trabajar. Pasaba días enteros en casa, iba al gimnasio, a veces visitaba el salón, tomaba café con sus amigas, y cada vez que surgía el tema,
Simplemente repetía que el trabajo es para los feos. Después de tales comentarios, Víctor comenzaba a dudar de si había elegido a la mujer adecuada para su vida. Víctor llegó al trabajo. Su jefe, viendo su estado de ánimo molesto, lo llamó casi de inmediato. Le ofreció un café fuerte y caro. El subordinado no se negó, ya que ansiaba distraerse con el agradable sabor ligeramente amargo del café. Miró al jefe, que inexplicablemente sonreía. Anton Arslanovich se va. Quiere irse a nuestra competencia. Así que se abrió un puesto. Sí, tendrías que hacer algunos viajes durante un par de años, dijo el director, sentándose con una sonrisa, ofreciendo un ascenso literalmente en bandeja de plata. Se habla de un aumento, pero cuando se dio cuenta de que finalmente había llegado y que se había liberado un puesto, se levantó de un salto y estrechó firmemente la mano de su jefe. Deja eso, Vitya. Todo es merecido. Hace tiempo que deberías haber ocupado el lugar. Ya el año pasado quería promocionarte, dijo el jefe, sonriendo ampliamente. Lo acepto con gusto. Víctor Grigorievich salió de la oficina del jefe completamente feliz, casi bailando de alegría. Ya estaba imaginando cómo llegaría a casa. Le contaría la noticia a su esposa y cómo ella se alegraría de esta maravillosa noticia. «Vitya, ¿ocuparás mi lugar?», le preguntó Anton, sonriendo ampliamente. «Eso es genial. Estoy muy contento de que una persona tan digna ocupe mi puesto. Sabes que lo harás muy bien, y no tengo miedo de dejarlo en tus manos. Ven a mi oficina en los próximos días, y te informaré de la situación actual», respondió Víctor, estrechando fuertemente la mano de su jefe. Prometió pasar hoy mismo. Había estado esperando ese momento durante demasiado tiempo como para posponerlo ahora. No le asustaban los viajes de negocios ni los problemas que puedan surgir. No le asustaba el hecho de que pudiera pasar 2 años viajando. Después de todo, se establecería con un buen salario, y todo eso se compensaría después. Ya estaba imaginando la reacción de su esposa, y cómo finalmente todos esos escándalos sobre dinero se irían gradualmente. Compró un gran ramo de flores. Miró a su esposo estrechando algún truco al cambiarlo. Imagínate, me están promocionando en el trabajo. Durante 2 años, viajaré por negocios, y luego el puesto de director no estará muy lejos. ¿Te imaginas qué oportunidad tan genial? He esperado esto por años, pero no pudo terminar su frase. Observaba la expresión de su esposa. El rostro de Dasha se estiró por la sorpresa. «¿Así que te dijeron que estarías viajando por 2 años y estabas emocionado?», preguntó incrédula, tratando de entender de dónde venía de repente tanta felicidad en su esposo. Es un paso que no se puede saltar de otra manera. 2 años son nada comparado con lo que vendrá después. Todo estará bien, el dinero será bueno, y en general, imagínate cómo se cumplirán todos tus deseos. Tal vez no exactamente como los tienes en mente, pero en general, es un panorama prometedor», dijo Víctor con entusiasmo y determinación. Sin embargo, Dasha, que lo escuchaba atentamente, no podía encontrar ni un gramo de motivo para tanta alegría en esas palabras. Se sentó en una silla en la cocina, escrutando el interior. «¿Así que quieres dejarme sola para ir de viaje por negocios? ¿Y piensas que me quedaré aquí, tranquila, como una niña bonita? O peor aún, que tendré que conseguir un trabajo para mantenerme a mí misma. Eres un tonto. Tu salario será mucho más alto. Podrás llevar tu vida de siempre. Nos veremos cada pocos meses. Será solo unos años, será rápido», dijo Víctor Grigorievich, como si su cabeza estuviera en las nubes. Ella lo miraba con enojo y mucha desaprobación, asegurándose de que la conversación no se convirtiera nuevamente en un conflicto. Víctor, para su decepción, notó que su esposa no estaba satisfecha. Ella quería el dinero, pero al mismo tiempo que él estuviera a su lado como un cachorro atado. «¿Por qué no puedes conseguir trabajo con tu amigo Ruslan? Él gana bien. Abre un negocio como el suyo. Que te cuente todo. ¿Por qué deberías sufrir por tus miserables viajes de negocios?»,
dijo Dasha con creciente enojo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Dasha, no voy a cambiar mi profesión solo porque te ha dado por meterte en la cabeza algo. He estudiado por años. Me he dirigido deliberadamente a ese puesto y he trabajado. No renunciaré a mis metas y ambiciones solo porque quieres presumir delante de tus amigas, dijo su esposo, de manera bastante brusca. Dasha, con una mirada ofendida, levantó su hermosa cabeza adornada con rizos claros y se levantó de su lugar. Salió de la cocina sin decir una palabra, dejando a Víctor solo. Él se sentó en la silla, se cubrió la cara con las manos y se dio por vencido, al menos por esta vez. La posibilidad de llegar a su esposa y explicarle cuánto significaba para él su carrera en esa industria. En la pequeña mente de ella, solo existían sus propias ambiciones y deseos. Todos a su alrededor debían bailar al son de su flauta, y ni se permitía la posibilidad de que alguien tuviera sus propios sueños y aspiraciones. Dasha categoriza a esas personas como tontas, pensando que se escondían detrás de objetivos en la vida solo porque no sabían cómo ganar dinero. Pienso ir a la casa de mis padres en los próximos días. No he estado allí desde su muerte, y una casa vieja sin cuidado se deteriora rápidamente. Así que quiero que todo se arregle gradualmente allí. Tal vez convirtamos la dacha, o nos mudemos permanentemente, dijo Víctor cuando Dasha entró a la cocina, sin levantar la vista hacia él. Sí, claro. Además de que planeas estar fuera durante 2 años. Ahora también tengo que mudarme al campo. ¿No es así? ¡Eres un tonto! Y más aún, ¿tengo que salir a trabajar para mantenerme a mí misma? Eres un tonto, respondió Dasha con desdén, sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo. Me siento tonta. Ella se fue a la sala, y no tenía intenciones de volver hasta el siguiente día. Víctor Grigorievich empezó a prepararse. Era su día libre, una excelente oportunidad para ir al pueblo, poner la casa en orden y revisar todos los invernaderos y estructuras agrícolas que se habían vuelto salvajes sin la mano del dueño. Dasha estaba en la cocina, tomando café, observando a su esposo y dudando si también debería acompañarlo en el viaje. Se encontraban solos. Una oportunidad para persuadir amablemente a su esposo para que asumiera más responsabilidades y contribuyera más al ingreso familiar. Si voy contigo, no tendré que hacer nada por mí misma. ¿Puedo ir solo para relajarme un poco?, preguntó ella, cuidando de no molestarlo con su pregunta. No, por supuesto. ¿Por qué tendrías que hacer algo allí, si ya tienes a tu esposo para resolver todos los asuntos domésticos físicamente? Prepárate poco a poco. Saldré en aproximadamente 1 hora. Puedes sentarte en la terraza, tomar café, escuchar a los pájaros. A veces es bueno salir de la ciudad para disfrutar de la vida tranquila del campo, dijo él en un tono calmado que satisfació a la joven. Pronto salieron de la ciudad. El automóvil avanzaba lentamente por la carretera, eligiendo cuidadosamente una ruta más o menos aceptable. La carretera habitual estaba bloqueada debido a un accidente. Entiendo que a veces pueda parecer que soy una mujer exigente en tu opinión, centrada únicamente en el dinero. Pero quiero motivarte, inspirarte para que ganes más, en lugar de simplemente esperar que las cosas se resuelvan solas, explicó la joven, inflando los labios. Seguro ves en las redes sociales a esas mujeres que consideran a los hombres como una fuente de ingresos, y luego terminan siendo igual. Con todo respeto, dijo Víctor, que no estaba de humor para la conversación. No me gusta que simplemente te sometas a tus superiores, en lugar de defender a tu posición. A tu edad, ya podrías tener un puesto directivo. Persuadirías al jefe para que te transfiera a alguna ciudad, preferiblemente la capital. Allí tomarías un cargo directivo de inmediato, continuó ella. Pero Víctor solo movió la cabeza, sabiendo que explicarle algo a su esposa en ese momento sería algo inútil. Ella se cerró a sus palabras. Solo percibía sus propios argumentos inventados.
Al frente aparecieron casas modestas, seguidas por edificios más sólidos construidos en las últimas décadas. Niños corrían por todas partes. La aldea era grande y animada. Víctor no tenía nostalgia de la ciudad. Cuando se mudaron al pueblo, perdió interés en ella. Sin embargo, de vez en cuando, surgían recuerdos divertidos de cómo solían ir al río con amigos, pescar, molestar al vecino que no soportaba a los niños que gritaban y jugaban en la calle. ¿Realmente no quieres tener hijos a tu edad?, preguntó ella de repente cruzando los brazos. ¿Y tú con eso? ¿No te apetece tener al menos 2 niños ya?, dijo él burlándose. No me molestes. No quiero niños, soy joven. Arruinaré mi figura. Y solo conseguiré un niño llorón que me hará pataletas. Además, ¿para qué? Para obtener un amor maternal mítico. Yo no lo quiero. Sacar a los niños que juegan despertó en él algún sentimiento paternal. Deseaba tener su propia descendencia. Simplemente alegrarse de que su apellido tendría continuidad desde el principio. Dasha decía que no estaba lista para tener hijos, y si él lo necesitaba de inmediato, debería considerar buscar a otra pareja para casarse. Sin embargo, Víctor estaba seguro de que después de unos años de matrimonio, su esposa querría tener un bebé. Pero todos sus amigos a su alrededor ya tenían hijos, mientras él seguía siendo alguien que a su edad no tenía ni hija ni hijo, ni el deseo de que su esposa le diera un regalo tan lujoso. Todo bien. Lleva las cosas a casa. Mientras tanto, iré al cementerio a ver cómo están las tumbas, dijo el hombre, dejando a su esposa sola. No queriendo pasar tiempo en la casa del pueblo, se sentó en la terraza, pero algo le faltaba. Tomó una taza de té y esperó pacientemente a que todo finalmente se calentara. No te puedes imaginar cuánto dinero tiene. Se escuchó una voz que pareció desconocida a Dasha. La joven mujer agudizó el oído, se acercó a la ventana y se sentó justo debajo del alféizar para que fuera cómoda y no visible. No tengo ni idea de cómo lograron ocultárselo. Yo no podía vivir así sin hacer nada, esperando que mi hijo descubra la herencia que tiene, suficiente para nietos y bisnietos, continuó la mujer, cuyo nombre Dasha aún no había escuchado. Pero por alguna razón, la conversación le pareció terriblemente interesante. Quizás lo único que le atraía del pueblo era la abundancia de chismes sobre personas a las que ni siquiera conocía. De repente, al escuchar el nombre de su esposo en la conversación, Dasha casi saltó en su lugar, a punto de rebelarse completamente por la sorpresa. Probablemente, cuando se entere de cuánto dinero hay realmente, se volverá loco. Es tan justo que piense que ese dinero debería destinarse a la caridad. Oh, tal vez sea lo mejor. Los Zaitsevs han acumulado tanto dinero. No puedo creerlo. Después de todo, vivían cerca de nosotros, y ni siquiera sospechábamos que fueran tan ricos. Cuando mi hija me contó que tenía documentos de los Zaitsevs, al principio no lo creí. Está claro que no puede divulgar toda la historia debido a su trabajo. Pero yo estaba allí, con la boca abierta, preguntándole a mi hija si eran realmente nuestros Zaitsevs. Y ella dijo que no había duda. ¿Cómo es posible ahorrar dinero toda la vida y luego dejarlo como herencia después de que el niño no tiene idea de las ventajas que tiene? Dasha escuchó la conversación. Cuanto más descubría, más se sumergía en las historias y absorbía cada fragmento de información que se le presentaba. Pronto, los chismes se desviaron hacia otro lado. Apenas se podía distinguir la conversación. Dasha entendió claramente que su esposo tenía una enorme herencia, de la cual no tenía ni idea. Según lo que escuchó concretamente, había tanto dinero que alcanzaría para cumplir todos sus deseos. Víctor regresó. Intercambiaron algunas frases con las vecinas. «Este será tu hogar», dijo una de ellas. «Parece que solo eres dueño, ¿no? Tienes un solo hijo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué esperas para mudarte aquí?» «Bueno, en realidad soy el único propietario. Solo han pasado algunos meses y aún hay problemas con los documentos. Así que cuando realmente herede la casa pensaré en qué hacer con ella.
Definitivamente no quiero venderla. ¿Cuánto crees que podríamos obtener por ella? Además, ya tengo una casa, así que puedo vivir la vida de pueblo tranquilamente, dijo Víctor. Víctor, a Dasha le gustaría obtener información de él sobre otra herencia. Parece que su esposo realmente no sabe nada. Una hora después de escuchar la conversación, Dasha no podía pensar en nada más que en la herencia que pronto caerá sobre su esposo y se desatará. Dasha realmente quería hacer todo lo posible para asegurarse de que obtuviera una parte decente de la propiedad heredada. En el matrimonio, las propiedades no se comparten, así que tendría que ser astuta para obtener algo. Al día siguiente, ya se dirigía a la casa, y Dasha se esforzaba por mantener una atmósfera tranquila entre ellos, evitando tocar temas dolorosos que habían surgido con demasiada frecuencia en sus conversaciones últimamente. Dasha trataba de suavizar las asperezas, ya que ahora debía hacer todo lo posible para salvar su matrimonio, que podría brindarle beneficios y muchas ventajas. Últimamente, había surgido mucho en su vida. Ahora me desvío por tonterías. De acuerdo, ya pasó. No te preocupes. Mejor pensemos juntos en cómo pasaremos nuestras vacaciones antes de mi ascenso. Después comenzaré a viajar por trabajo. Nos veremos menos. Podremos ir a las montañas, o por el contrario, quedarnos en casa a pedir comida todos los días y no preocuparnos por nada, sugirió Víctor. Dasha sintió, ya que cualquiera de esas opciones le convenía. Sus pensamientos estaban muy lejos. Dasha continuaba girando en su mente sobre la herencia, y cómo podría ingeniar algo para asegurarse de obtener al menos una buena parte para sí misma. No pasó ni un día desde que regresaron del pueblo cuando Dasha se dirigió apresuradamente a su amante. Sin preocuparse por las preocupaciones, Ruslan, el mejor amigo de Víctor, fue perfecto para ese papel. No estaba entusiasmado con la visita no planificada del amante, pero tampoco protestó, ya que tenía muchos problemas propios y quería desahogarse en los cálidos abrazos, después de haber disfrutado mutuamente. Dasha le contó todo lo que escuchó en el pueblo, pero por alguna razón, Ruslan reaccionó sin mucho entusiasmo. Mira, Dasha, esos son chismes de pueblo. ¿Realmente quieres cazar brujas sin tener pruebas? Es al menos extraño, ¿no te parece?, preguntó Ruslan. Ella yacía en su hombro, pensando lenta y torpemente, como siempre, junto a él, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de Ruslan. Vi los documentos en el desmán por la noche. Escarbé mientras él dormía. Así que estoy segura de que hay algo que anda mal aquí. Ruslan, debes creerme. Debemos organizar esto de alguna forma. No me puedo quedar de brazos cruzados. Y debido a mi estupidez, no quiero perder a mi amigo. Además, él me prometió invertir en mi taller cuando comience a ganar más. Dasha, estás engañando a un hombre como él. Dasha simplemente se levantó de la cama, se arregló y comenzó a irse, inclinándose de vez en cuando para darle un beso apasionado a su amante. No quería dejarlo. Su deseo de quedarse para siempre a su lado solo crecía con cada encuentro. Dasha veía que su simple atracción se volvía demasiado persistente, en el buen sentido. Tenía que retroceder y dejarlo quedarse con su esposo, sin riesgo. La verdad es que él era un buen chico. Por personas como él dicen que no hay que quejarse. Funciona. Le permite hacer lo que quiere. No presiona demasiado. Regala regalos. Pero él era algo demasiado simple y monótono para ella. Quería pasión, vivacidad, más dinero en última instancia, y muchas más perspectivas. Sin embargo, cuanto más tiempo vivía con su esposo, más tranquilas y monótonas se volvían sus relaciones, y cualquier escándalo era percibido como algún tipo de movimiento. Después de unos días, Dasha se sintió mal, sospechando el peor escenario. Se hizo una prueba de embarazo, y conoció de inmediato el resultado que la dejó en shock. No tenía ni idea de quién era el padre del bebé, y no sabía a quién confesarle. Primero llamó a su mejor amiga, quien estaba al tanto de la situación y aceptó venir en unas horas, justo después de atender su salón de belleza. A diferencia de Dasha, la mayoría de sus amigas se dedicaban a diversas actividades por placer,
sin obtener demasiadas ganancias. Margarita era de aquellas que no confiaba en los hombres. Siempre buscaba ganar su propio dinero y vivir con seguridad financiera. También valoraba la oportunidad de ganar dinero por sí misma, por si acaso su buen esposo desaparecía repentinamente para disfrutar con una joven y, de paso, relajarse de las dificultades acumuladas en el trabajo. Cuando Dasha le contó lo sucedido en el pueblo, la reacción de Margarita fue todo menos complaciente. «Dasha, parece que no tienes cerebro. A primera vista pareces una chica saludable. Deberías tener, al menos, algo de cerebro. Y ahora no estás claro de quién estás embarazada, ya sea esposo o amigo. Es una situación surrealista, aunque preferiría expresarlo con mucha más vulgaridad», dijo Margarita, sentada con los ojos muy abiertos de la sorpresa, sin entender lo que estaba pasando en la mente de su amiga después de escuchar la historia. «Dasha, ¿no te das cuenta de que todo empeora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No entiendes que tener un hijo es un problema? Y tú, podrás matar a tu propio hijo, apoyar el tubo donde escucharás los latidos del corazón, y todos tus planes se desmoronarán, porque ninguna persona mentalmente sana irá a matar a un ser vivo después de escuchar su latido. Y por lo que sé, no estás totalmente demente», reaccionó Margarita, de manera bastante brusca. Dasha quedó atónita por su reacción, pero Margarita estaba en estado de shock, sin saber qué aconsejar. Margarita se levantó, se acercó a la ventana y observó detenidamente el paisaje fuera del vestíbulo. «Tienes un esposo maravilloso. ¿Para qué necesitas a alguien más? Tienes que aferrarte a él. Ya no encontrarás hombres así por tu día a día. Escucha mi consejo. Simplemente deja a Ruslan, ten el bebé y vive felizmente con tu esposo. Mejor aún, luego embarázate de nuevo para que definitivamente... seguro que tu esposo es bueno, te da salario. Es el momento adecuado para ocuparse de los niños y construir familia», dijo Margarita. «¿Y el amor? ¿Qué hay del amor, Margo? El amor, querida, es una elección personal. Tú eliges a quién amar y ser fiel. ¿Entiendes? Yo sinceramente lamento a tu esposo. Y no entiendo qué está pasando en tu cabeza de roble», concluyó Margarita. A Dasha le dolió mucho escuchar esas palabras, pero no pudo responder nada, ya que no sabía qué decir en tal situación, ya que realmente no hay hombres como su esposo por ahí. Estar en su propia piel le hacía querer estar junto a alguien a quien realmente amaba sinceramente, incluso idolatraba. Dasha estaba segura de que los demás no podían entenderla. Incluso Margarita, con sus postulados sobre la fidelidad y el propósito, no podía comprender el tipo de amor que Dasha sentía. Al menos, eso creía Dasha. La siguiente persona a la que Dasha le contó la historia de su embarazo fue a Ruslan cuando ella se dirigió hacia él. Ella navegaba por las imágenes, pero la que más le gustaba era aquella en la que Ruslan le juraba el amor, proponiendo el matrimonio como una expresión llena de felicidad. Hacía la propuesta frente a todos. Incluso hablaba con su esposo. Sin embargo, cuando Ruslan escuchó sus palabras, simplemente encogió los hombros, como si estuviera decidiendo si pedir un segundo postre en el restaurante. La conversación parecía no tratar sobre su salud ni sobre su hijo en común. «¿De dónde sacaste que ese niño siquiera es mío? Déjame decirte desde ya si es mío o no. No voy a tener un hijo. Si quieres estar conmigo, haz un aborto. Si prefieres quedarte con tu esposo, tenlo, sin problemas ni dilemas», dijo Ruslan, para quien esta era simplemente una situación ordinaria sin nada de censura. ¿Cómo cambiar esta situación? Dasha, decepcionada por la reacción de su amante, no dijo nada. Simplemente salió volando al apartamento. Ruslan no la detuvo, ni intentó persuadirla. Honestamente, no le importaba cómo cambiar la situación. Dasha se sentó sola en su vacío apartamento, esperando a su esposo. Inicialmente pensó en visitar al médico y finalmente acordar un aborto. Pero cuando imaginó en el paso que daría, una sensación de miedo y un nudo en el estómago le hicieron reconsiderar. No podía hacerle eso a su familia. Después de todo, el bebé no podía haber llegado sin razón, simplemente para complicar las cosas. Ruslan entró.
Abrazó a su esposa, le besó en la mejilla sonrojada y dijo: «Escucha, quería hablar contigo seriamente. Déjame decirte desde el principio que todo esto es teórico, y promete que no me hostigarás después con esto». La declaración sorprendió a Dasha. «Bueno, habla de una niña seria. De todos modos, dilo. De todos modos lo dirás, independientemente de si prometo o no», dijo su esposo con una sonrisa. ¿Por qué siquiera decidió engañarlo? Quería emociones intensas, un cuerpo hermoso, una sonrisa de Hollywood y hombros anchos. Dasha miraba a su esposo, y no podía creer que estuviera tratándolo así. Después de todo, alguna chica probablemente ya había obtenido lo que ella tiene ahora. Después de todo, si nace un niño, ¿me ayudarías o qué? ¡Qué formulación tan tonta! ¿Qué quieres decir con ayudar? Yo también soy el padre y comparto la responsabilidad. Por supuesto, en la medida de lo posible seguiré trabajando. Quizás para entonces las giras habrían terminado y sería más fácil. Si necesitas descansar, no con lujos, pero nos las arreglaremos», dijo el hombre, abrazando a su esposa por la cintura. 2 días después, Dasha estaba en el consultorio médico. Confirmó el embarazo y le permitió escuchar los latidos del corazón de su bebé. Su amiga tenía razón. Era el punto de no retorno. Cuando Dasha iba hacia su casa, planeaba muchos cambios para el futuro cercano. Debería separarse de Ruslan y llevar su vida familiar como correspondía. Aprender a cocinar variedades culinarias y hornear pasteles para convertirse en una buena esposa. Cuidar al hijo. Y quién sabe, quizás lograr realmente construir una familia a pesar de todos los errores que ha cometido. Sin embargo, las adversidades llegaron de donde uno menos esperaba. Una semana después de la última reunión, Ruslan llamó a Dasha y le pidió que fuera a verlo. Pasaron 1 hora disfrutando el uno del otro. Y luego él comenzó a hablar directamente en la cama, recostado de espaldas y mirando al techo, aparentemente preparándose para una conversación desagradable. «Escucha, Dasha, me voy al extranjero. Parece que para siempre», dijo Ruslan. Y Dasha sintió que sus ojos se le iban de la cabeza. Lo miraba con incredulidad, mientras él continuaba hablando sin ningún remordimiento ni pesar. «¿Realmente me abandonarás así?» «Nadie te abandona sola. Y además, creo que ya tienes suficientes problemas sin mí. No quiero ver cómo engordas durante el embarazo. Supongo que no te deshiciste del niño, ¿verdad? Eres una tonta, Dasha. No tienes cerebro. Solo te quedan restos de gallina en lugar de inteligencia. Sería mejor que te aferraras a algún hombre decente», dijo Ruslan riendo a carcajadas. Su broma no le pareció divertida en absoluto a Dasha, pero a él le importaba poco. Nunca medía sus palabras cuando hablaba con ella, y aunque Dasha comprendía que esa relación era una dolorosa historia de amor, no podía alejarse de él. Había algo peculiarmente atractivo. ¿Qué debería dejar? Ni siquiera puedo dejarlo por el bien de la familia. «Quiero ir contigo. Vamos a ir juntos. Empecemos de nuevo, solo tú y yo, ¿qué dices? Como Bonnie y Clyde». «Dasha, tienes 25 años. ¿Realmente no has madurado a esa edad? Desde el principio de nuestra relación, te dije que solo nos estamos divirtiendo. Esto podía terminar en cualquier momento, sin escándalos de nuestra parte. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Dijiste que estabas completamente de acuerdo y que todo te satisfacía. Y ahora resulta que tienes planes y sueños para mí. No es mi culpa que me haya enamorado de ti», exclamó ella, sorprendida por la crueldad con la que él la trataba. «Escucha, Dasha, estos no son mis problemas. Estuvimos bien y nos divertimos. Nos alegramos mutuamente en tiempos difíciles. Pero ahora me voy al extranjero, a construir un negocio. Tú quédate con tu esposo. Además, él es un buen hombre, y no merece ese trato repugnante que le hemos dado. Dasha, siento sinceridad en las palabras de mi amante, pero eso no cambia el hecho de que estaba furiosa con él. Al mismo tiempo, se sentía abrumada. Él se iría para siempre, hasta el último momento. Dash esperaba que cambiara de opinión, que no soportara la separación,
y regresara para decirle que realmente quería quedarse. Día tras día, esperaba esa llamada, sobresaltándose cada vez que el teléfono vibraba. Ruslan lo acompañó al aeropuerto hoy. Cuando me contó que quería hacer negocios en el extranjero, al principio no le creí. Bueno, ya sabes cómo es, dijo Víctor una noche. Hoy quiere esto, mañana algo más. Como dices tú, 7 viernes en una semana, Dasha. Asintió, sintiendo cómo la dolorosa sensación de pérdida se extendía gradualmente en su pecho. La acompañó por un tiempo mientras completaba los trámites de registro. Se despidieron de él. Eso fue todo. Ni siquiera puedo creer que se haya ido tan fácilmente. A mí tampoco me parece real que se haya ido tan fácilmente. Apenas logrando deshacer el nudo en su garganta, sintiendo como el dolor en el pecho se desgarraba como fuegos artificiales monstruosos. Dice que no va a volver, que no regresará aquí. Hizo tantas cosas, no quiere volver al pasado. En cierto sentido le envidio. Por ejemplo, no puedo simplemente levantarme de la nada y largarme, abandonar mi negocio, mi vida, empezar en algún lugar desconocido desde cero. Dasha se disculpó, se levantó de la mesa y se dirigió al baño. Encendió el agua al máximo. Apretó la toalla con los dientes y gritó. Su cabeza giraba con el flujo de sangre. Quería quedarse en ese maldito baño para siempre. Simplemente llorar, tumbada en el suelo, sintiendo cómo la vida se le escapa entre los dedos, dejando un sabor amargo de arrepentimiento. Dasha miró su rostro hinchado por las lágrimas. No podía calmarse, temblando ante la comprensión de que nunca más volvería a ver a quien había llegado a amar profundamente. Al día siguiente de la histeria, trajeron a Dasha al hospital. Después Víctor supo que estaba embarazada. A pesar de que su esposa estaba en cuidados, él estaba absolutamente feliz. Saltaba casi en su lugar, consciente de que pronto sería padre. Imágenes vívidas de él abrazando al bebé, imaginando sus salidas juntos, paseos, llenaban su mente. En los primeros días juró y vivió para asegurarse de que su esposa se sintiera bien. Prometió estar a su lado, darle cualquier tratamiento o vitaminas que quisiera. Nunca antes Dasha había visto a Víctor tan feliz. «Ese es un verdadero hombre», comentó una vecina, admirando a Víctor. «Dasha, tienes a un verdadero tesoro, un hombre trabajador y que se ocupará del bebé. Y está allí todo el tiempo. Mira cómo te trae comida». Dasha solo asintió, porque ella misma sentía una decepción en esa vida, y no sabía cómo seguir, cómo vivir sin Ruslan, sabiendo que nunca más lo abrazaría, lo besaría y lo sentiría cerca. Todas sus palabras que le susurraba al oído, y las promesas colgadas en el aire. Era una niña tonta que había creído en un príncipe encantador, que la rescataría de un hogar triste y le daría un futuro brillante. Y ahora, para ganarse el perdón de su esposo, daría a luz a un hijo. Sería una madre ejemplar y comenzaría una nueva vida, pero ya sin aquel por quien latía y se rompía su corazón. «Escucha, quiero pedirte algo», dijo Dasha cuando él la llevaba a casa desde el hospital. En el coche olía a pasteles recién horneados, y en el asiento trasero había cajas de pasteles que él había ordenado especialmente. «Sabes que no tengo a nadie más. Soy prácticamente una huérfana. Tu trabajo, tus padres, ya sabes. No quiero quedarme con el bebé en una caja de refrigerador», dijo ella, sin siquiera mirar a sus ojos. «Quizás puedas transferirme a la propiedad de la casa de tus padres, solo por mi tranquilidad, por si nos abandonas, para que tenga algún techo sobre la cabeza». Víctor la miró y se sintió un tonto. Se sintió amargado y adolorido por la comprensión de que ella pensaba que le abandonaría con el bebé. Al mismo tiempo, observando cómo se desarrollaban las relaciones de sus colegas y conocidos, no le pareció sorprendente su solicitud. «Tan pronto como nazca el bebé, te inscribiré como copropietaria. Te haré una donación, está bien», dijo Víctor. Y Dasha solo asintió. Eso fue lo suficiente para que ella dejara de preocuparse. El tiempo pasó inadvertido. «Dasha,
de la que las amigas hablaban horrorizadas por los terrores del embarazo, no notó nada en particular. Vivió como antes. Incluso la náusea matutina pasó solo en un par de semanas. Comenzó a asistir a clases para embarazadas, hacer ejercicio y nadar en la piscina. Su barriga creció. Ella vigilaba cuidadosamente los cambios en su cuerpo y esperaba que pronto recuperaría su forma original. Todas esas madres, que a sus ojos se asemejaban más a gallinas de aldea, la irritaban enormemente. Las personas emocionadas ya imaginaban cómo tomarían al bebé en brazos y se convertirían en maravillosas madres, a pesar de todas las dificultades que les esperaban. Dasha no sentía nada por ese niño, como si no existiera. Era como si llevara una sandía bajo el vestido en lugar de prepararse para la maternidad. El parto transcurrió relativamente fácil, sin desgarros ni complicaciones. Sin embargo, cuando Dasha tomó al bebé en brazos por primera vez, experimentó una profunda decepción. No había un amor universal por él, ni un deseo de sostenerlo, acunar o simplemente mirar su pequeña cara arrugada. Dasha observaba cómo sus compañeras de habitación susurraban y lloraban de felicidad con sus hijos, incapaz de expresar ninguna emoción verbalmente. Aunque no sentía nada similar, ya sabía que eso le afectaría toda su vida. Desde el momento en que Dasha regresó a casa desde la maternidad, su vida se convirtió en una interminable cárcel, donde ya no había espacio para ella. El bebé llenó cada rincón con sus necesidades, llantos e histerias interminables. Los pediatras en un coro unísono decían que todo estaba bien con él, que era normal, y que las cosas mejorarían con el tiempo. Sus amigas desaparecieron una tras otra, como si la conexión que tenían antes nunca hubiera existido. Dasha lloraba días enteros junto al bebé, incapaz de creer que su vida anterior se había terminado con el sonido que escuchó en la consulta del ultrasonido. Se despertaba con pensamientos de odio hacia su propia vida, y se dormía con esas pesadas reflexiones, sin poder creer que ella misma se había sumergido en ese pantano. Sin embargo, Víctor Grigorievich estaba increíblemente feliz. Se ocupaba del bebé, asumiendo todas las responsabilidades cuando llegaba a casa. No entendía por qué su esposa estaba insatisfecha. Todos los bebés lloran. Es normal. ¿Por qué Dasha pensaba que el bebé simplemente yacería en la cuna, esperando a que todos a su alrededor adivinaban lo que necesitara? Dasha no aceptaba ningún argumento, y se agitaba con solo escuchar palabras de que las cosas mejorarían, y que debía soportar ese difícil periodo. Es tu culpa. Odio esto. Querías niños y yo no. No quería nada. Ahora llora constantemente, tengo que soportarlo, no quiero escuchar esto. Llévatelo a algún lugar, gritaba Dasha, tratando de verbalizar su odio por permitir que esto sucediera. Desde que Ruslan se fue, una oscura hendidura había estado creciendo en su pecho día a día, volviéndose más grande y más intensa. Dasha no podía decirle nada a su esposo, especialmente porque había hecho una prueba de ADN en secreto, y resultó que era el padre, Víctor. Al menos él cuidaba a su hijo, y el mínimo peso de la culpa se había ido de sus hombros. Todavía esperaba una llamada de Ruslan. Aún temía revisar sus redes sociales, preocupada de que él hubiera encontrado felicidad sin ella. Víctor insistía en que Dasha debía ir a ver un especialista. Tal vez tenía depresión posparto, algo que ella se negaba a reconocer. Pero Dasha rechazaba rotundamente la idea. Para ella era nada. Es despectivo acudir a alguien y contarle tus problemas. Dasha husmeaba entre las pertenencias de su esposo, revisando papeles. La limpieza la calmaba. Cuando el niño dormía, podía pasar la fregona 100 veces en el mismo lugar, frotando hasta que brillara con un resplandor radiante. De repente, sacó una carpeta negra del escritorio, sin darle importancia. Sin embargo, la carpeta se deslizó torpemente hacia un lado, y Dasha, movida por una pura curiosidad cotidiana, la recogió. La joven mujer abrió la carpeta, y casi se cae de la silla al ver con sus propios ojos documentos que confirmaban una enorme herencia que su esposo había recibido y no le había dicho nada. Dasha miró la fecha. Él ya llevaba meses al tanto de su considerable fortuna,
pero seguía yendo a trabajar. Durante todo ese tiempo, pudo quedarse con ella, pero optó por seguir construyendo su carrera, mientras ella se enfrentaba sola a la carga de cuidar al pequeño monstruo en brazos. De repente Dasha sintió una ira tan intensa que no pudo describirla. Se tambaleó, salió al pasillo, quiso gritar, pero se tapó la boca con ambas manos para no despertar al niño. Devolvió la carpeta al estudio con cuidado. Salió a la cocina para reflexionar sobre cómo obtener información del abogado, sin que él se diera cuenta. Finalmente, se preguntó cuánto sabía realmente su esposo, no solo sobre la herencia, sino también sobre ella y el niño. Por la noche Víctor llamó. Habló de lo difícil que era trabajar en el nuevo lugar y cómo debía aguantar solo unos meses más hasta que lo ascendieran a director, el puesto que tanto anhelaba. Dasha lo escuchaba distraídamente, indiferente a sus preocupaciones. No le importaba lo que hiciera, siempre y cuando no la engañara. Con la imagen de la herencia en su mente, Dasha empezó a considerar cómo escapar con el dinero y dejar a su esposo e hijo por detrás. Finalmente Ruslan la llamó. El tono cariñoso y tranquilo la hizo estremecer. Dasha temió que no volviera a llamar después de su última conversación tan desagradable. Ruslan habló del dinero y sugirió encontrarse, ya que sabía que su esposo estaba de viaje. Dasha le envió el dinero de inmediato, sin creer cómo había vuelto a encontrarla, a pesar de su última disputa. Al día siguiente, cuando la invitó a reunirse nuevamente, ella aceptó de inmediato. Se precipitó hacia la felicidad, cayendo en sus brazos. Nunca antes se había sentido tan feliz, deseada y amada simultáneamente. Yacían juntos en un viejo sofá. Él la abrazaba y le contaba sobre sus éxitos en los primeros 6 meses, pensando que todo estaba yendo bien por primera vez. El estado de ánimo no cambiaba con sumas de dinero, como comprobó cuando compró el boleto, y gastó las finanzas de manera imprudente quedándose sin nada. Irónicamente, él, que siempre tiene dinero, ahora te pide prestado. Escucha, Dasha. Dasha escuchaba en completo silencio, intentando impregnarse de él, amarlo para los años venideros. Quería recordar los hermosos momentos hasta su próximo viaje. Escucha, ¿y si nos vamos juntos? Tienes algo guardado de tu esposo. Lo vendemos. Nos vamos, nos casamos en el extranjero. Necesitamos un capital para iniciar ahora. Quiero abrir otro negocio. Viviremos como reyes. Nunca te he engañado, dijo Ruslan. ¿Cuánto tiempo estarás aquí?, preguntó Dasha sin compromiso. Él se encogió de hombros. Espero que por un mes mientras resuelvo mis documentos. Además, sinceramente, quiero cambiar de aires. Las tarifas médicas allí son astronómicas, bromeó. Pero ella sonrió sin sentir más que una felicidad abrumadora. Pasaron unos días con su amado, que parecían insignificantes en comparación con los meses de espera. Cuando su esposo regresó de su viaje, casi una semana antes de lo esperado, Dasha quedó perpleja. Mirándolo, no entendía por qué había sido tan cruel con ella, mientras él con una sonrisa radiante la abrazaba, besaba a su hijo y anunciaba un viaje sorpresa. Empaca tus cosas. Salimos en 1 hora. Vamos a un pequeño viaje. Alquilé una casita en la costa. Finalmente estaremos juntos como en los viejos tiempos. Y podrás relajarte. Conseguimos una niñera allí. Todo será maravilloso. ¿Sabes? Estuve pensando. Continuó hablando, pero sus palabras chocaban contra una pared invisible para Dasha, ya que ella no podía escucharlo. Después de 2 horas, estaban en camino hacia un nuevo destino. Dasha apenas hablaba con su esposo, durmiendo o intentando calmar a su hija durante el viaje sin problemas. Cuando llegaron tarde por la noche, se fueron todos a dormir. Por la mañana, cuando Dasha abrió las cortinas, no pudo apartar la mirada. Frente a ella, se extendían hermosas e interminables olas que se desvanecían en la vastedad del cielo azul. Los rayos rosados del amanecer ya no atraían mucho la atención, disolviéndose en la bruma temprana. Dasha se aventuró sola a la playa, pasando por la arena, reflexionando por la vida, sus problemas que había acumulado por tanta imprudencia. Sin embargo, no lamentaba nada.
Solo estaba agradecida por ese amor. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por estar con Ruslan. Cualquier riesgo estaba justificado por esos sentimientos tan hermosos y eternos. Escucha, Dasha. Y si mientras el niño es pequeño, emprendemos el segundo proyecto con los hijos, es más fácil que cuando ya seamos más adultos. Como si nada, declaró el esposo, y en lo más profundo de su ser, Dasha soltó una risa, aunque comprendía que esa reacción no era del todo adecuada. ¿Acaso no ves que la maternidad no es lo mío? He pasado por un infierno, y quieres que lo haga de nuevo. No me gustan los niños pequeños. Cuando crezca un poco comenzará a hablar y todo será diferente. Te comunicarás, escucharás sus palabras, incluso lo amarías más fuerte que antes. Para ese momento, ya estará en camino el pequeño segundo, y será mucho más fácil, si se puede decirlo. ¿No entiendes que de todos modos vas a querer el segundo?, dijo el esposo encogiéndose de hombros. Observando el comportamiento del bebé, en ese momento Dasha maldijo a su esposo en sus pensamientos, y decidió que nunca en su vida volvería a dar a luz. Nunca más enfrentaría tal pesadilla. No permitiría ni el pensamiento de ser culpable de sus propios sentimientos, ni una sola posibilidad de que algún día amaría a la niña que ella misma trajo a este mundo. Para Dasha, el despertar ocurrió cuando su esposo la tocó suavemente en el hombro. La joven mujer se recostó, tratando de despertar al niño. Bueno, resuélvelo. Dale algo para la fiebre, Dasha. No puedes ocuparte de la automedicación. Ya llamé a la ambulancia. Estarás con los médicos. Dasha solo gruñó bruscamente. El hombre entendió que no saldría de la cama. Dasha se durmió, y bajo el olvido de las sábanas vio cómo era feliz con otro hombre, cuidando a otro niño que era casi idéntico a Ruslan. Cuando Dasha se despertó por la mañana, el hombre estaba completamente agotado, como si lo hubieran exprimido como un limón para obtener jugo. Miraba a su esposa con ojos enrojecidos por falta de sueño, y Dasha pensó que en ese momento había tomado la decisión correcta de no levantarse. Él quería ese niño, que se hiciera cargo de esos problemas. Decidí que probablemente iré a la ciudad. La llevaré a casa. Tendrá su pediatra allí. Las paredes del hogar lo curarán mejor. No es beneficioso este aire marino. Quédate. Descansa adecuadamente, duerme, dijo con voz preocupada. Al principio, Dasha estaba encantada. Parecía una grandiosa oportunidad de descansar. Pero cuando se dio cuenta de que ese era el momento perfecto para llevar a cabo el plan que ella y Ruslan habían ideado, salió corriendo a la calle, fingiendo que no tenía aire para respirar, aprovechando la oportunidad. Dasha de inmediato marcó el número en el teléfono. Ella respiraba pesadamente sintiendo cómo la emoción la inundaba. El bebé enfermo. Llamamos a la ambulancia anoche, dijo Dasha con ansias. Dasha, ¿realmente querías despertarme por esto?, preguntó el hombre. No, no lo entiendes. Él se va a ir con el niño a casa ahora. Solo él y el niño y yo me quedaré aquí. Hubo silencio. Ahora Ruslan tenía el momento de cumplir su parte del trato. El hombre miraba en silencio el teléfono, tratando de entender cómo llevar a cabo todo en poco tiempo. Reténlo 1 hora, o mejor aún 2. Dile que ahora irás con él al hospital, para que el niño esté listo para irse. Vayan en taxi. Inventa algo. Necesito tiempo, ¿me entiendes? Luego iré contigo, dijo Ruslan. Inmediatamente colgó cuando pidió retener a su esposo. En el momento en que pidió retrasarlo, Dasha se sintió asquerosa. Se sentía como si él estuviera tratando de escaquearse, pero apenas escuchó que él quería venir personalmente para pasar tiempo con ella, inmediatamente se derritió y sintió cuánto lo extrañaba. Luchó contra las lágrimas hasta que sus ojos se pusieron rojos. Entró en la cocina y dijo que necesitaban ir al hospital. No se calmará hasta que esté segura de que la niña está bien, y llegará a su casa. Al principio Víctor dudó, pero al ver cuánto se preocupaba su esposa decidió dar marcha atrás y aceptar. Dasha llamó al taxi. Comenzó a decir que no soportaría que Víctor estaría al volante, que ella debe lidiar con el niño.
Ella misma tosía en la mano. Apoyaba con frecuencia la cabeza en su hombro, como si también estuviera enferma. Funcionó. Víctor estaba preocupado. Comenzó a ponerse nervioso y fácilmente aceptó que era mucho mejor ir en taxi. Regresaron a casa solo después de 3 horas de esperar la fila en el hospital, con los médicos y todos los demás a su alrededor como si fuera necesario. Cuanto más tiempo pasaba, Dasha en la sala de personas tosiendo y estornudando, más se preocupaba por enfermarse. Víctor empezó a prepararse, contento de que Dasha se quedara sola allí, ya que le daría la oportunidad de recuperarse en un ambiente tranquilo, sin tener que ocuparse del niño llorando y gritando. Dasha se acostó inmediatamente en el sofá, diciendo que se sentía mal, mirando melancólicamente a su esposo como si fuera a extrañarlo a él y al niño. «No te preocupes. No es gran cosa. Sabes que volveré y te llamaré de inmediato», dijo el hombre. Luego le dio un beso en la frente y fue al auto. Dasha ni siquiera se levantó para despedirlo. Sentí un ligero temblor en todo su cuerpo. Hoy algo sucederá. Lo esperó por tanto tiempo. Pero Dasha trató de no pensar en ello, apenas permitiendo que sus pensamientos se dirigieran en esa dirección. Se volvió aterrador pensar en ser atrapados y ser llevados a la cárcel, escribiéndose cartas entre sí como máximo que estaría disponible para ellos. Dasha escuchó el sonido del automóvil alejándose. Se levantó de la cama. Su vida parecía en un estado de espera interminable, esperando que apareciera el auto de Ruslan. Saldría corriendo hacia él, y sentiría una felicidad desmedida. El resto del mundo dejaría de existir. Dasha se tumbó en la cama, mirando programas de televisión sin sentido, incapaz de calmarse, esperando que la llamaran, que las cosas se resolvieran de alguna manera y no tuviera que enfrentar a los oficiales de policía. Ruslan vendría, le traería su pasaporte, empacarían sus cosas y se irían para siempre. Esa vida de interminables tareas que le eran odiosas finalmente habían llegado a su fin. Pasaron horas largas. Dasha se despertó al amanecer al escuchar a alguien golpear suavemente su puerta. Dasha se levantó de inmediato. Vio a su amado. Saltó a él y lo abrazó, incapaz de contenerse más. «¿Lo viste?», preguntó Dasha. Su labio inferior temblaba cuando él la sintió. «Hubo un accidente allí. Todo está patas arriba. Creo que nadie sobrevivió. Los hicieron añicos», declaró Ruslan sin reservas. Ella se sintió tranquila, sintiendo su confianza y serenidad. Empezaron a empacar sus cosas primero en el dormitorio y luego pasaron mucho tiempo en la cocina, cerca el uno del otro, como si esos días fueran los últimos, aunque de hecho su vida juntos, sin preocupaciones ni pesares, apenas estaba comenzando. Dasha miró a Ruslan y no podía creer que ahora estarían juntos para siempre, que ella se iría con él al extranjero y nunca lo dejaría. Nunca permitiría que se alejara de ella. «Debemos tener un plan», dijo Ruslan, acostado en la gran cama mirando el techo que parecía inusualmente blanco y tranquilo, como si las paredes mismas supieran lo que pasaba. «Cuando nació el niño, transfirió la propiedad de la casa de sus padres a mí. Podemos vender esa casa y luego irnos al extranjero de inmediato, ocupándonos de tu negocio. Después de un año, cuando todo esto mejore, presentaré documentos para obtener la herencia. Él es su único hijo. Yo era su única esposa. Estoy seguro de que no habrá problemas con eso. Soy su único pariente, de hecho. Cuando tengamos todo el dinero, te prometo que no tendremos que trabajar más, o al menos preocuparnos por los fondos». «Sí», vi los documentos, pero aún así es un poco aterrador, ¿no lo crees?» Dasha sintió un nudo en el estómago. Ruslan era valiente, fuerte, no le temía nada. Siempre estaba listo para los desafíos. De repente empezó a dudar. Dasha se levantó sobre un codo. Lo besó en la frente. «Seguro que lo lograremos. Ya lo verás. Dijiste que tu amigo hizo que no sobreviviera nadie. Además, tú y yo nos vamos a ir juntos. Pude superar la pérdida de mi esposo y mi hijo al mismo tiempo. Así que me fui al extranjero para recuperar la salud mental. Después de toda esa tristeza, la gente hace cosas locas por amor. Será fácil que nos crean. Tendremos dinero para empezar de nuevo. Todo se arreglará. Habrá tanto dinero que no hay que preocuparse». Dasha sonrió, sintiendo que él le creía. Su corazón se llenó de calidez y felicidad.
Dasha y Ruslan regresaron a la ciudad. Las noticias sobre el accidente ya se habían extendido por toda la ciudad. Invitaron a Dasha a la comisaría, donde lloraba y representaba el papel de una mujer desafortunada que había perdido a su familia. La joven manejaba con éxito ese papel, e incluso Ruslan empezaba a dudar de si podía confiar en ella. Le dijeron a Dasha que Víctor no pudo controlar el automóvil. Tuvo un accidente. Ni él ni el niño sobrevivieron. No le entregarían los cuerpos hasta que se completara la investigación. Dasha temblaba, repitiendo que quería ir al extranjero para recuperarse. Simplemente decidió, dado que nadie sospechaba, que podía irse. Que los entierren a su manera. Ya no era un problema suyo. La casa se vendió rápidamente, comparativamente más barata que las demás a su alrededor. Dasha entregó todo el dinero a Ruslan. Esperó el momento para que pudieran irse al extranjero para siempre. Dasha y Ruslan se apresuraron al aeropuerto. Estaba nerviosa, mirando a su alrededor cuando de repente vio a su amiga. Al principio no lo creía. Margot estaba parada entre todas esas personas, mirando su rostro. «¿No has enterrado ni a tu esposo ni a tu hija? ¿Y te estás escapando con el amante?», preguntó Margot sorprendida. La gente alrededor, que captó los restos de las palabras, miró temerosa. Dasha comenzó a mirar a su alrededor, sin querer que nadie los escuchara. «Amiga, este no es tu asunto. He sufrido toda mi vida. Quiero ser amada. No puedes entenderlo». Margot miró a sus ojos, tratando de encontrar al menos una pizca de sinceridad. Pero no había nada. «Él te amaba. Tenías a un hijo. Pensé que finalmente pudiste encontrar tu lugar. Decidiste ser esposa y madre. Creí que te habías arrepentido, pero tú...». Margot se sorprendió. Estaba en shock. Ahora miraba fijamente a su amiga. Dasha se sumergió nuevamente en la cola. Tomó a su amado. Se perdieron en la multitud. Y nadie les prestó atención. Al final Dasha miró atrás. Aún estaba Margot allí, mirándola en silencio. Observó cómo su amiga se convertía en un monstruo. Dasha no se consideraba así. Estaba segura de que se dirigía a la felicidad, que nadie podría impedírselo. Una vez que Dasha se mudara al extranjero con Ruslan, la vida cambiaría para mejor. No podía creer que finalmente iba a ser feliz. Vivirían juntos. Podrían amarse abiertamente sin temor a ser juzgados. Dasha no podía dejar de respirar a su amado. Podía despertarse en medio de la noche solo para verlo dormir, como susurraba, sin darse cuenta de que había alguien cerca que lo amaba con locura. Después de tanto tiempo de espera, ahora estaban juntos y eran felices. El amado Ruslan prometió casarse con ella para darle la ciudadanía. El hombre contaba que allí tenía un gran negocio. Sin embargo, Dasha se dio cuenta después de 6 meses que no había ningún negocio decente. Nada parecido. Ruslan abrió su propio negocio, pero rápidamente fracasó, por lo que se ganaba la vida saltando de trabajo a otro solo para mantenerse a flote. Los anteojos rosados no le permitían dejar de creer en él. Simplemente no quería contarle la verdad porque temía perderla. Pero ella lo amaba tanto que el dinero no importaba, siempre y cuando su ser amado estuviera cerca y pudieran superar todas las dificultades juntos. Ruslan invirtió dinero en un nuevo negocio, casi todo lo que obtuvieron de la venta de la casa, pero fracasó. Ruslan repetía que los competidores lo habían devorado. Como a veces sucede, simplemente necesitaba hacer algo guardando más dinero. Dasha sentía, pero ya no se sentía tan inspirada como antes. La relación era cada vez más fría y áspera. Discutían. Ruslan podía fácilmente echarla a la calle en cualquier momento. Dasha lamentaba su decisión. Lo que había quedado era su culpa. Ahora ya no podría tener hijos. Habían intentado muchas veces hacerlo con Ruslan, pero el médico dijo que ya no sería posible. Dasha se despertó cuando alguien la sacudió bruscamente. Abrió los ojos y miró a Ruslan, quien no solo parecía enojado, estaba lleno de ira. «¡Dasha, despierta! No puedes entenderlo, ¿verdad? Eres un idiota». «¡No entiendes nada!», gritó Ruslan. Dasha no podía entenderlo. Solo podía mirar a la persona con la esperanza de que su discurso incoherente finalmente tuviera sentido.
Tu hijo está vivo, ¿entiendes? Por eso te rechazaron cuando reclamaste la herencia. No es porque no seas una pariente de sangre como te dijeron, sino porque simplemente querías manipularlo por la herencia, y él simplemente te jugó y te derrotó. Finalmente entendió Dasha. Se sentó en la cama, mirando a su amado, sintiendo cómo la ira en su sangre aumentaba. Ruslan se sentó en el sillón. Respiraba con dificultad. Él y Dasha ya no ocultaban su relación. No hay que ser un genio para adivinar qué había pasado. Quiero que te vayas. Pídele perdón a tu esposo. Cuéntale alguna historia. Hice todo esto por ti, tú no estuviste a la altura, dijo Ruslan, hábilmente cargando la culpa sobre ella. Dasha lo miraba, y entendía que el amor que solía sentir por él ya no existía. El único error en su vida fue haberse involucrado con él. Si tuviera una oportunidad de volver atrás, estaría con su esposo, dándole hijos constantemente, sin siquiera atreverse a asomar la nariz fuera de casa más de lo necesario. Me dijiste que estaría como un pez en el agua aquí, pero al final, tú y yo apenas logramos sobrevivir. Me mentiste con respecto a tu negocio y esto me trajo aquí. Ahora estoy atrapado en otro país. No trates de echarme la culpa a mí. Vete a casa por cualquier medio. Convence a tu esposo de que no presente cargos. Piensa con la cabeza. Al menos no queremos acabar en la cárcel. Aunque sea, puedes hacer eso. Y no vuelvas. Estoy cansado de ti. No te necesito. A la mañana siguiente, Dash estaba en camino a su hogar. En el aeropuerto, observando los imponentes aviones despegar, cientos de personas ocupaban sus asientos, cada uno con sus problemas que parecían insolubles y complicados. Dasha tomó su lugar, finalmente alejándose de la tierra. Lo que más temía era que la arrestaran tan pronto como pusiera un pie en su tierra natal. Se preparaba para que un convoy estuviera esperándola cerca de la rampa. La esposarían públicamente, diciendo en voz alta que intentó matar a su esposo y a su hijo, y luego llevársela entre gritos. Sin embargo, no había una policía. Había silencio y paz. No la necesitaban. Dasha tomó el taxi, se dirigió al departamento donde alguna vez tuvo una familia. Ahora, el dinero ya no importaba. Solo quería estar de nuevo junto a su esposo e hija, comenzar de cero como antes. ¿Cómo estarán viviendo ahora? Dasha se acercó al edificio de varios pisos, insertó la llave del interfono que aún funcionaba. Corrió rápidamente. De repente la puerta fue abierta por una joven, una mujer atractiva de ojos azules llamada Victoria. Víctor se vio al pasillo cuando sus ojos se encontraron con Dasha. Temía que se abalanzara sobre ella, y tembló mientras las lágrimas le brotaban. La joven se alejó enseguida, y enseguida se oyó la voz de un niño balbuceando como si fuera su propio hijo. Pero no pudo creerlo por un segundo que existieran mujeres que trataran a sus hijos peor que a perros callejeros. ¿Sabes? Es tu elección. Víctor se calló. Le dio una oportunidad de reflexionar sobre lo que iba a decir. Si viniste aquí solo para evitar que presentara una denuncia, no te preocupes. No voy a hacerlo, ni contra ti ni contra tu amado Ruslan. Tomaste tu decisión. Vive como prefieras. No voy a arrastrar tanta suciedad. Realmente tuve un accidente, pero a kilómetros de distancia de ese horrible y monstruoso accidente. Aparentemente decidiste que me estrellé exactamente allí, cuando me dijeron que la causa del accidente fue a propósito. Inmediatamente entendí lo que había pasado. Llamé a un amigo en la comisaría. Le dije que presentara información que me convenía, y él lo hice. No te hablé sobre la herencia por ese propósito. Para trabajar tranquilamente en los viajes de negocios, llegar a ser director. Quería que todo fuera lo mejor posible. Incluso preparé un plan para explicártelo en detalle. Pero tú decidiste otra cosa. Dios mío, perdóname. Simplemente perdóname. La vida me ha castigado innumerables veces por haber tomado esa decisión. Dasha, con voz temblorosa, consciente de cuánto lamentaba todo, alguna vez fue tan feliz. Tenía todo lo que uno puede soñar. Y ahora, en ese apartamento había otra chica, otra persona que era feliz al lado de su esposo. No pedía nada, no requería nada. Él extendió la mano para darle un apretón, como si estuviera diciendo que con eso no tenían nada en contra de ella. Dasha siempre se sorprendía de su amabilidad. Pero esta vez, no era ella quien quería alejarse de él, sino más bien Víctor quería deshacerse de ella para volver a su vida. Vete con Dios. Tal vez
él te pueda perdonar. Si decides comunicarte con tu hijo, no me opongo de ninguna manera. Estableceremos un orden para hacer eso. Hablarán, pero tú y yo ya no estamos juntos. Eso ni siquiera se va a discutir. Es todo lo que voy a decirte. Llama si decides hablar con tu hijo o no. Cerró la puerta. Dasha quedó parada en el vestíbulo. La mujer bajó las escaleras. Se sentó en el bordillo con las piernas extendidas y lloró. Sentía un titánico arrepentimiento, miedo y una multitud de emociones diferentes. Pero lo más importante, lamentaba terriblemente su decisión. Pero ya no puedes volver atrás. Dasha regresó a su pequeño apartamento que le quedaba de su madre. Trabajaba, pagaba la pensión alimentaria de su hija, intentaba encontrarse con ella varias veces a la semana. Sin embargo, cada encuentro con su exmarido la corroía por dentro. Se lamentaba por haberse privado de tanta felicidad por sus propias manos.